Sí, está bien. El título del video quizás es un poco exagerado o pesimista, y quizás haya quien lo pueda tomar como clickbait, pero no es la intención. Es más, ojalá este video envejezca mal y a fin de año nos anuncien que Argentina vuelve al calendario de la F1 a partir de 2026, pero ciertamente no lo veo posible en las condiciones actuales. Hablemos del retorno, o no, de Argentina a la categoría reina del automovilismo. Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Volvimos al canal después de la absoluta locura que fue el último video. Todavía no puedo creer la recepción que tuvo. Para nada esperaba lo que pasó. Más de 100.000 vistas de mi canal, que es súper chico. Pasé de tener algo de 250 suscriptores a alcanzar los 1500 y pasé a cumplir las condiciones para el programa de partner de YouTube. Todo eso por un solo video. Muchísimos comentarios que trato de seguir leyendo. Muchísima gente apoyando lo que dije y un puñado que estuvieron en contra. Para mí armarlo fue como un video más, no lo hice pensando que pasaría lo que pasó. No me quiero estirar mucho más hablando del video anterior porque no es a lo que vinimos, pero simplemente quiero agradecerles por hacerme saber que les gustó tanto, por todos los likes y las suscripciones que llegaron. Ojalá pueda hacer un video que alcance al menos la mitad del éxito de ese, y ojalá pueda cumplir las expectativas de ustedes espectadores. Que no se sientan que fue solo un video puntual y el resto del contenido no les compensa. Pero bueno, pasemos al tema que nos reúne hoy. Pero antes de empezar, les quiero decir que se pasen por mis redes sociales, de las que dejo links en la descripción del video. Sobre todo a Twitter o X, que es la más cómoda para charlar, como digo siempre. Ahora sí, empecemos. Franco Colapinto está teniendo actuaciones muy buenas en sus primeras carreras en F1. Están sorprendiendo a todos, a los que tenían altas expectativas de él y a los que eran más cautos, a sus seguidores y a quienes no lo siguen, argentinos y extranjeros. Posiblemente a Williams mismo, que hizo una apuesta muy grande al sentarlo a la mitad de temporada en la butaca que dejó Logan Sargent luego del fin de semana del Gran Premio de Países Bajos. Y la locura por Franco, o lo que algunos llaman francomanía, trajo nuevamente a discusión un tema que los que miramos F1 independientemente de si hay un argentino o no, venimos hablando hace mucho tiempo. ¿Cuándo volverá la F1 Argentina? O mejor dicho, ¿es posible que vuelva la F1 en primer lugar? Repasemos antes las ediciones del Gran Premio argentino que sí se dieron. En 1950, Argentina ya había sido considerado para formar parte del Mundial, pero ante la falta de un circuito adecuado, esto se demoraría unos años. En 1952 se inauguró el Autódromo de Buenos Aires, en aquel momento llamado 17 de octubre. La primera carrera de F1 en el país se dio al año siguiente, 1953. La presencia del quíntuple campeón Juan Manuel Fangio fue importante para la creación del autódromo y para la celebración de un gran premio en nuestro país. Fangio ganó 3 grandes premios de Argentina. El retiro del Chueco jugó en contra de la presencia de Argentina en el Mundial. En 1959 no hubo carrera, en 1960 sí, y de ahí dejó de ser parte del calendario. 11 años después se daría el primer retorno, 1971, con una carrera no puntuable. Para 1972 oficialmente Argentina estaba de vuelta y justo para el debut de Carlos Reutemann. Desde ese año formó parte del calendario hasta 1981 con excepción de 1976, cuando en un contexto político complicado no hubo gran premio. Para 1982 seguía estando en el calendario, pero la complicada economía del país hizo que la fecha se cayera. Poco después, el Lole anunció su retiro y Argentina nuevamente se borraba del calendario de F1. El último retorno se daría en los 90, específicamente en 1995. Hubo que hacer un esfuerzo gigante y una inversión más grande todavía, y fue todo parte de un esfuerzo privado. Se creó la empresa Gran Premio de la República Argentina, Sociedad Anónima. Según contó Fernando Tornello, quien fue parte del equipo que trajo de vuelta a la F1 al país, las instalaciones del Autódromo de Buenos Aires estaban tremendamente desactualizadas ya que habían sido inauguradas en los años 50 y no habían sido modificadas. Los baños estaban viejos, el tablero eléctrico era antiguo, había poca capacidad en las tribunas, los asientos estaban rotos y vandalizados, el hospital del circuito estaba sin equipar, solo había unas pocas líneas telefónicas, lo que hacía básicamente imposible la comunicación de los periodistas con el resto del mundo. Además de todo esto, la pista en sí necesitaba un reasfaltado. Pero eso no era todo. Más complicaciones económicas iban a poner todo más difícil. Bernie Ecclestone, por entonces presidente de la F1, pidió la demolición de la torre de control y los viejos boxes para armar algo completamente nuevo. Todo esto conllevaba más gastos, lógicamente. En el medio de todo esto, el banco que financiaba todo quebró por consecuencia del efecto tequila. La primera edición desde este último regreso, en 1995, se podría decir que salió bien, o algo así. La gente se fue contenta con la carrera, pero no con los organizadores. Al parecer, los baños seguían sin servir, ni los desagües, y ese día justamente hubo mucha lluvia, así que mucha gente se la pasó en el barro. También hubo problemas de estacionamiento y credenciales, entonces se puede decir que mucho de lo que es organización fue bastante malo. Además, los números no daban.
Recién se pensaba que el Gran Premio saldría de números en rojo después de la tercera edición. El canon que se pagaba al F1 también iba aumentando su valor cada año. El primer año fue de $5,5 millones. Para 1998, el último año que se corrió, era poco menos de 8 millones, y para 2001, que era el último año de contrato original, ya ascendía a poco más de 9,5 millones. Otro problema fue que edición tras edición fueron vendiéndose menos entradas, lo que significaba menos ingresos. La empresa Gran Premio de la República Argentina tenía una gran deuda después de la carrera y, como dije antes, el banco que financiaba todo había quebrado, por lo cual tuvieron que buscar otra forma de llevar adelante todo. Como también dije antes, edición tras edición cada vez iba menos gente. Para 1996 quizás fue por los problemas que se presentaron en la organización del año anterior. Para 1997, la venta de entradas se demoró meses por problemas con un acuerdo con YPF, lo que afectó bastante a la cantidad de público presente. No creo que haga falta contar detalladamente todo lo que salió mal, porque no lleva nada y de hecho uno termina mareándose. Pero en el medio de las distintas ediciones, la empresa Gran Premio de la República Argentina desapareció. El Gran Premio cambió de manos, se buscaron más acuerdos para financiar la carrera y se llegó a algo tan extremo como que dos grupos distintos le ofrecían a Bernie Ecclestone organizar el Gran Premio. Por un lado, Martín Salaverry, quien tenía la concesión del autódromo junto a los representantes de Esteban Tuero, que en ese momento competía en F1, y por otro lado, representantes del gobierno, incluyendo al presidente Carlos Menem. Para el último trimestre de 1998 seguía habiendo reuniones y negociaciones para encontrar alguna forma de organizar el Gran Premio, y el 7 de diciembre se anunció que por motivos económicos era, entre comillas, casi imposible hacerlo. Después pasó algo impensado. El mismísimo Ecclestone se llegó a ofrecer para organizarlo. Envió un emisario a Argentina para ver si era posible. Salaverry quiso alquilar el autódromo tan caro que el emisario de Bernie se volvió para Inglaterra. Al día siguiente, visita del gobierno de por medio, Salaverry bajó el precio a menos de la mitad de lo que originalmente había pedido, y al otro día aceptaba hacerlo completamente gratis, pero ya no había nada que hacer. Era tardísimo, faltaban apenas menos de 2 meses para llegar a la fecha pactada para la carrera, y lógicamente no se había vendido ni una sola entrada. El sueño se convirtió en pesadilla, y llegó a su fin. Argentina se despedía nuevamente del calendario de Fórmula 1, pero esa vez sería, al menos hasta ahora, la última. Ahora que repasamos resumidamente las veces que Argentina sí estuvo en el calendario del F1, podemos pasar a comentar algunos intentos y anuncios fallidos de un cuarto regreso de nuestro país a la categoría reina. A mediados de 2011 se anunció la creación de un complejo llamado Velociudad, con el objetivo de tener un circuito apto para F1. Todo esto era un proyecto privado de un empresario canadiense llamado Eddie Friedman. Se ubicaba en Zárate e iba a tener cosas como pista de karting, academia de manejo, restaurante, hotel 6 estrellas, centro de exposiciones, entre otras cosas. Pero este proyecto no duró mucho, no pasó de la etapa de movimiento de suelos. En 2012 Friedman se encontró con problemas para hallar inversores y atribuyó esto al contexto del país, repitiendo lo que dijo Ecclestone, que en Argentina falta gente seria. En 2012 también, la presidenta Cristina Fernández anunció que la F1 retornaría al país, pero en esta ocasión no sería en el Autódromo de Buenos Aires, sino que sería en un circuito callejero o urbano en Mar del Plata. Para hacer Fórmula 1 en la Argentina y elegir a Mar del Plata como sede de campeonato de Fórmula 1 y creo que estamos cerrando. Lo que se dijo en ese momento es que el contrato al principio sería de 3 años, de 2013 a 2015. El lugar ya se había elegido hace unos años antes, ya que emisarios de Ecclestone, que eran miembros del equipo de Hermann Tilke, diseñador de gran cantidad de circuitos de F1, habían visitado Mar del Plata en 2009 y como les gustó tanto el lugar, tan pronto como volvieron, hicieron un boceto de cómo sería el circuito. El mismo recorría la zona de Playa Grande, la Escollera Norte y la base naval. La longitud sería aproximadamente de 5 kilómetros y las simulaciones de aquel momento decían que el tiempo de vuelta sería aproximadamente de 1 minuto con 33 segundos. 2 meses más tarde de este anuncio, Ecclestone fue consultado acerca de esto durante el Gran Premio de Mónaco, a lo que respondió: "No he visto ningún contrato, no hay nada firmado, no tengo ni idea". Para esta ocasión fue cuando habló de estar abiertos a carreras en Argentina cuando pueda tratar con gente seria. Al final, no pasó nada. Y la última posibilidad que se podría decir concreta o de digna mención fue una que se podría haber dado en 2019 con gestiones comenzando en 2017. Liberty Media, la actual empresa dueña de la F1, estaba interesada en hacer una gira americana que empezara en Canadá y terminara en Argentina. Incluso el Autódromo de Buenos Aires recibió la visita de Charlie Whiting, director de carrera en aquel momento, fallecido en 2019, para dar un vistazo y evaluar los cambios que había que hacer para llevar el circuito a grado 1 de FIA. El grado de FIA son licencias que tienen los circuitos otorgados por la federación basados en cosas como los estándares de seguridad e instalaciones, con calificación que van desde el grado 1 hasta el 6. La calificación más alta, el grado 1, es la única que permite albergar al F1. En fin, esta oportunidad quizás pintaba bien porque se daba la combinación de gobierno de la ciudad más gobierno nacional y empresas privadas. La ciudad ponía su parte para las obras del autódromo.
El gobierno nacional pagaba parte del canon o fee para tener la carrera y la parte privada se hacía cargo de la organización. Lamentablemente, la inestabilidad económica del país dejó todo esto en otro intento fallido de recuperar la Fórmula 1. Ahora que repasamos todo lo que es previo, digamos, podemos pasar a lo que pasa hoy. Hay quienes dicen que en lugar de hacer todo el esfuerzo para correr en Buenos Aires, habría que llevar la F1 a Termas de Río Hondo, hacer las obras para llegar a grado 1, que no deberían ser astronómicas, y correr ahí. Respecto de eso, hay que decir que hoy en día el circuito de Termas ni siquiera está homologado por FIA. Allá por 2013 recibió la homologación grado 2, pero cuenta Carlos Bertrand, inspector de circuitos de FIA, que hace un tiempo para justamente renovar esa licencia se pidieron algunas modificaciones y no fue reportado que se hicieran, por lo que el circuito directamente no figura en la lista oficial de circuitos licenciados de la FIA, a saber si planean recuperar la homologación en el corto plazo. Por otra parte, en Santiago del Estero no hay la capacidad hotelera que requiere el F1, eso por no decir que alrededor del circuito no hay nada entre comillas. La provincia es de las más pobres del país y el circuito ubicado ahí es como un oasis en el desierto. Dejando de lado Termas, el otro circuito que a la vista parece construido con todas las medidas necesarias para tener homologación FIA es el San Juan Villicum. Este circuito tuvo eventos del Mundial de Superbike. En 2023 estaba en el calendario, pero la fecha se cayó en medio del caos por los resultados de las elecciones provinciales. Para este año se suponía que iba a estar, pero tampoco apareció. Hablando de la homologación, el inspector Bertrand dice que el circuito fue construido para ser grado 2, pero que no llegó a serlo por cuestiones meramente administrativas. Actualmente, al igual que Termas, no figuran en la lista de circuitos licenciados por FIA. Además de todo lo que dije de estos dos circuitos, hay que decir que la F1 suele buscar capitales o ciudades muy importantes para organizar grandes premios. Y antes de volver a Buenos Aires, hay que decir que nuevamente se habla de Mar del Plata, así como se hizo hace poco más de una década. Después de que Daniel Scioli, hoy secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, declaró la intención de recuperar el Gran Premio de Argentina, el Consejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón empezó un movimiento para por lo menos tratar el asunto. En la Comisión de Deportes se aprobó un decreto para convocar una mesa de trabajo denominada Fórmula 1 en Mar del Plata. La idea inicial sigue siendo Buenos Aires, pero hay que ver si esta mesa de trabajo se junta y de alguna forma logran atraer a quienes corresponda para gestionar la posibilidad de hacer un Gran Premio en la Feliz. Y ahora sí, pasamos a la idea principal que es, obviamente, Buenos Aires. Es lo lógico, volver a donde ya se corrió en las ediciones anteriores del Gran Premio, estar en la capital del país. Es el camino a seguir naturalmente. El problema es que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez no está en condiciones. Hasta hace no mucho veías el circuito y parecía estar igual que en el 98 cuando la F1 corrió por última vez. Hubo algunas obras en el camino, aunque algunas parecían ser más anuncios que cosas tangibles. En 2019 hubo algunas obras que, aunque no visibles a simple vista, fueron importantes para la seguridad del circuito. En el 2022 vimos obras más significativas. Se inauguró un helipuerto y un hangar, se renovaron baños y se renovó la parte de la confitería. En 2023 se hizo algo muy importante que es la repavimentación completa del trazado, que según parece usa asfalto de última generación que se ajusta a normas FIA. Y volviendo a lo que dije de hace poco de que el circuito parecía que seguía igual que cuando dejó de correr la F1, esta repavimentación es solo la segunda de la historia del circuito, o sea la segunda en más de 70 años. La anterior había sido justamente en el 94, el año anterior al último regreso de la F1. Además, el reasfaltado incluyó calles internas y externas de los boxes, pero no fue solo asfalto en lo que se trabajó. También hubo trabajos con los muros, cambio del alambrado del circuito, más muñecos de gomas y renovación de los pianos. Con estas obras, el autódromo alcanzó el grado 4 FIA, así que todavía se está lejos del nivel para el F1. La idea que se tiene es llevar más obras a cabo para así alcanzar el grado 2, y que de ahí el salto a grado 1 sea más fácil. Según información que estuve leyendo, en poco tiempo empezarán más obras en el autódromo que se extenderán hasta febrero o marzo y que buscarán el grado 2 en el circuito 6. Y los trabajos incluirían mejorar desagües, tema crucial que siempre castigó este circuito, agregar conveyor belt, que es la goma que va alrededor de los muñecos de gomas, trabajos en distintos pianos del circuito, agregar sistema de banderilleros electrónicos, calles internas asfaltadas para servicio de seguridad, protección Tech Pro en todo el circuito, más muñecos de gomas y hacer más cerrado el ingreso a la recta principal, o sea la horquilla, para que los autos lleguen a menos velocidad a la primera curva. Acá tenemos que hacer una aclaración que es muy importante. Dije que estas obras serían para buscar el grado 2 del circuito 6. ¿Y qué pasa? Este no sería el circuito elegido para un hipotético gran premio. Vuelvo a retomar lo que decía el inspector FIA Carlos Bertrand. Las variantes internas del autódromo quedarían chicas, o lentas para la F1 actual. Lo que se busca hoy en día son circuitos amplios, rectas largas, anchas, y la variante que se usó en los 90 no encajaría con los estándares de hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ir a la zona del lago, es decir, a las dos rectas largas más el sector del Curbón Saloto, Ascari y demás. Pero las obras que se harían ahora no contemplan esa zona. La homologación a grado 2 se busca en el circuito 6. Entonces ya sería planear una cosa completamente distinta a la que hoy está previsto que se haga. Y en palabras de Bertrand, una pista molesta a la otra, porque unas cosas que se hacen para una variante quizás perjudican a la otra.
Entonces se tiene que decidir qué variante es la que se quiere usar para F1. Porque como dije, la 6 queda chica para los F1 actuales, pero esa es la que va en camino de tener grado 2. Pero si las obras quieren dejar el camino fácil para subir a grado 1, entonces no se debería trabajar sobre el circuito 6. Bertrand dice que justamente esa variante es la que más facilidad tiene para llegar a ese grado 2. Pero si no sirve para el F1, habrá que hacer sacrificios e intentar otra cosa. De hecho, según lo que leo, el trazado propuesto no sería el 6, sino que sería para la zona del lago incluyendo a Salotto y Ascari, pero además combinando esto con las variantes 8 y 9. Para esto se necesitarían modificaciones como el ancho de la pista. Hoy se requieren mínimo 5 metros. Además, se necesitaría una chicana antes de Salotto por las altas velocidades que alcanzarían los monoplazas en esa zona y el hecho de que la escapatoria ahí no es tan extensa. Parece que también haría falta otra chicana en la recta opuesta. Esto más lo que dije anteriormente de hacer la horquilla más lenta para que se llegue con menos velocidad a la curva 1. Tengo que aclarar también que en los artículos que leía hablaban de rectas largas para tener varias zonas de DRS. Esto igualmente es curioso porque a partir de 2026 el DRS dejará de existir con el nuevo reglamento técnico. Pero bueno, viendo lo que viene más o menos va a ser lo mismo en el sentido de que se van a seguir necesitando rectas largas para poder adelantar. Se va a poder elegir entre modos de alta y baja carga aerodinámica que deberían ayudar para hacer un sobrepaso. En lo que será similar al DRS es que va a haber zonas delimitadas del circuito para elegir entre los dos modos de carga. Eso más el manejo de la energía eléctrica del monoplaza, que debería ayudar a la hora de atacar para hacer un sobrepaso. Así que al final, las rectas largas van a seguir siendo los lugares favoritos para ganar posiciones. Fuera de lo que es el trazado, ¿qué más se necesitaría? Según Bertrand, los boxes estarían bastante bien, pero se necesitarían mínimo 8 más. Actualmente hay 16 dobles, es decir 32, y la F1 requiere 40 mínimo. Además, la profundidad de los mismos debe ser de 16 metros, y los actuales tienen 15 y medio. Parece que la base de hormigón podría prolongarse, y ya con eso se arreglaría. También habría que derribar la torre de cronometraje. Otra cosa que habría que derribar sería la segunda línea de boxes que hay atrás de los principales, completa. Lo que sirva de ahí habría que transportarlo al edificio de boxes principal, al cual habría que techarlo completo y agregarle un segundo piso, muy importante para todo lo que es el Paddock Club y personal de Liberty Media y FOM. Eliminar todos esos boxes antiguos liberaría unos 5.000 metros cuadrados. Hoy hay 12.000, pero 5.000 se utilizan para estudios de TV de la FOM. Recordemos también que en el predio tienen que estar todos los equipos, con sus transportes y hospitalities. Esto no es como cuando viene una categoría nacional, se necesita un espacio muy grande. También hay que aclarar que en caso de usarse la zona del lago, que visto lo visto es casi seguro que va a haber que usarla, los muros que hay no servirían y habría que reemplazarlos. Lo que es el sector del Race Control estaría en condiciones. Podría ser que esté sujeto a modificaciones pero serían menores en principio. Otra cosa importante a modificar serían las vallas, el alambrado, alrededor de todo el circuito y según Bertrand esto puede ser bastante costoso. Las actuales ya quedan chicas para lo que se acepta hoy en día. Eso sirve tanto para proteger al público como quizás también para dificultar la invasión del mismo. En las carreras locales estamos acostumbrados a que apenas termina la carrera se llena de gente la pista. Y nadie hace nada para evitarlo. Es más, lo filman y muestran los autos entre la gente, hasta lo romantizan algunos. Es una práctica que debería dejar de existir. Igualmente en la Fórmula 1 prestan mucha más atención a esto. Hace poco, luego de la carrera de Austin, hubo invasión de 200 personas aproximadamente, y por esta razón multaron a las autoridades del circuito con más de 500.000 euros. Así sí se pondrían las pilas en este país para cortar con esto. No me pueden venir con ningún cuento de que la pasión y estar cerca del ídolo y todo eso. Se puede entrar a la pista para la parte del podio, antes no. Si no, después esas cosas terminan en tragedia y todos salen a pedir explicaciones. Después puede haber cosas a mejorar que son importantes a que no estén a simple vista, como el tendido eléctrico que se reemplazó completo hace unos años, líneas de agua, la fibra óptica que ya trajo problemas en los 90 y hoy calculo que debe ser mucho más complejo. Y bueno, todas esas cosas que quizás uno no ve a diferencia de un enorme edificio de boxes, pero que son indispensables no solo para F1 sino para cualquier circuito moderno que no aspira a grado 1, sino algo más bajo como un grado 4. Ahora, además de todas estas cosas que dije, está lo más importante de todo, que es el costo. Acá es donde se complica. Estuve leyendo distintos artículos, y bueno, aunque no hay un número claro porque en sí no está escrito todo lo que se tiene que hacer, no hay ningún plano ni diseñador de circuitos ni nada, pero haciendo estimaciones, el costo de la actualización del circuito estaría no debajo de los 50 millones de dólares. Esto es un montón de plata, un montón. Para poner en contexto, cuando Franco logró entrar en la F1, se publicaron lo que pusieron los sponsors para lograr conseguir el asiento en Williams, y el número apenas pasa los 5 millones de dólares. Globant puso 3, Mercado Libre 1, Bizarrap puso 1 y el Automóvil Club Argentino puso medio millón. Y esto ya fue difícil en su momento de conseguir y solo se dio gracias a la intervención de Bizarrap, que fue digamos el que consiguió poner a Franco en contacto con empresas que luego se convertirían en sus sponsors.
El número para las obras del Galvez sería eso multiplicado por 10. Y eso si el número es 50 millones, porque también leí que podrían ser 70. Como dije, el número no es definitivo porque realmente todavía no se tiene como el listado de cosas que hay que hacerle al circuito. Es un estimado. Y la cosa no termina ahí, porque a este número hay que sumarle el canon que se le paga a los dueños de la F1 por tener un gran premio. Y este número estaría alrededor de 35 o 40 millones de dólares por año, por un contrato que va de 3 a 5 años. Lo que significa que serían unos 120 millones de dólares por el contrato más corto posible, o 200 millones por el de 5 años, más los 50 o 70 para poner en condiciones el autódromo. Estaríamos hablando de un número total cercano a los 300 millones de dólares. Es una locura de plata. Acá tenemos que agregar el hecho de que al parecer todo este dinero debería salir de inversiones privadas, ya que el Estado no pondría ni un peso. A ver, se entiende que en el contexto del país no se está en condiciones, no se puede poner plata para un evento así, pero bueno. Muchos países hacen una combinación entre fondos públicos y privados, que suele ser el mejor camino. Me resulta curioso porque el gobierno sí está hablando acerca de la posibilidad de tener un gran premio, pero dependerían completamente de encontrar inversiones privadas. En el marco del Gran Premio de Brasil se dio una reunión entre Daniel Scioli, César Carman, presidente del Automóvil Club Argentino, Stefano Domenicali, CEO de la F1, y Torben Olsen, jefe de desarrollo de carreras de la categoría. La reunión fue descrita por Scioli como muy buena y agregó que desde la F1 mostraron una muy buena predisposición para avanzar en los detalles de un evento tan sofisticado y exigente. Ahora bien, estoy seguro de que la intención de tener un GP en Argentina la tiene la F1. Con todo lo que está generando Colapinto, lo mejor que le puede pasar a ellos es tener una carrera en el país. Pero hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta. La primera es que Franco debe tener asiento. A ver, se está asumiendo que Franco va a seguir en la F1 y que va a estar por largo tiempo, pero nada es seguro en el Gran Circo. Todo puede cambiar de un momento para otro, nada está 100% seguro. Pero bueno, vamos a ser optimistas en este caso y pensar que efectivamente Franco va a seguir. Quizás no en 2025, pero sí en los siguientes años y que pueda permanecer por más tiempo. Entonces el interés por un gran premio en Argentina va a seguir. Y la segunda cosa importante es el elefante en la habitación, la plata. ¿De dónde va a salir la plata? El gobierno dice que la posibilidad está y todo bien con las reuniones con Domenicali, pero el F1 no te va a pagar el gran premio. ¿De dónde salen los más de 250 millones de dólares? Ya de por sí es difícil para algunos países en Europa el conseguir fondos para entrar o mantenerse en el calendario. ¿Por qué de la nada van a aparecer inversores tan gigantes como para pagar todo? El gobierno mismo también dijo que dependen de los privados. En un país como el nuestro, que está bastante complicado y con la moneda tan debilitada, no estaría entendiendo cómo van a conseguir los fondos como para ir buscando un lugar en el calendario, no sé, para 2027. Después hay otras cosas a tener en cuenta, como el hecho de que Argentina no es el único interesado en tener gran premio. Hagamos un repaso de los otros países que han declarado intenciones de tener el F1. Alemania con Hockenheim, que tuvo carrera por última vez en 2019, sin contar la de Nürburgring en 2020, cuando por la pandemia había muchas carreras canceladas. Turquía con Estambul, que también ya formó parte del calendario oficial hasta 2011, pero por el tema también de la pandemia tuvo carrera en 2020 y 2021. Ruanda con Kigali, que Domenicali dijo que van en serio y que la capital de Ruanda sería un destino importante para volver al continente africano. Sudáfrica aparentemente con el circuito Kyalami, ubicado en Gauteng, unos 25 kilómetros al norte de Johannesburgo, que se está actualizando para los estándares de la F1. Y el último es Corea del Sur, que tuvo carreras desde 2010 a 2013 inclusive, en Yongam. Pero esta vez no sería en ese circuito, sino que se quiere hacer un callejero en Incheon. Y relacionado a este tema también, Domenicali habló de la posibilidad de hacer carreras rotativas en Europa, es decir, que más de un circuito comparta su espacio en el calendario. El calendario actual ya tiene 24 carreras, y cada vez es más difícil agregar una fecha. Y hoy en día, con el crecimiento que tuvo la F1 en los últimos años, muchos países buscan ser parte de ese calendario. Al no haber espacio, aparentemente se empezaría a implementar esto de compartir los espacios. ¿Esto qué significa? Un ejemplo con un rumor que leí. El circuito de Cataluña compartiría su espacio con el de Zandvoort. Entonces, bajo este modelo, quizás en 2025 se celebra el Gran Premio en Cataluña, pero no de Zandvoort. Y en 2026 se celebra un Gran Premio en Zandvoort, pero no en Cataluña, intercambiando lugares de una temporada a la otra. Aunque según tengo entendido el cambio sería cada 2 años. Esto es a modo de ejemplo para explicarlo. No va a ser así necesariamente, pero la idea se entiende. Otra cosa a tener en cuenta, que quizás para algunos es algo menor, es el conflicto institucional que hay en el automovilismo argentino. Y no es tan menor, porque Carman, presidente del Automóvil Club Argentino, como dije antes, recibió una carta de la FIA a nombre de Fabiana Ecclestone, vicepresidenta de la entidad para Sudamérica, instando a que se resuelvan los problemas entre ACA y ACTC. Habla de que con el interés formado por Colapinto podría darse la oportunidad de tener un gran premio en Argentina, pero que los países miembros de la FIA tienen que organizar eventos de acuerdo al Código Deportivo Internacional. Y cierra diciendo que de esa forma junto a la FIA se pueden proyectar eventos internacionales con una base institucional sólida.
El 24 de octubre pasado se dio un encuentro entre ACTC y ACA del que no se revelaron muchos detalles. Simplemente se supone que es un comienzo para finalmente tener un automovilismo un poco más unido y organizado. Tampoco espero milagros, pero algo hay que hacer porque esto ya se está desencaminando demasiado. El automovilismo argentino tiene potencial en cuanto a pilotos y técnicos, pero institucionalmente es una vergüenza, y algo tiene que cambiar. Para terminar, voy a dar mi opinión acerca de todo esto. Les recuerdo justamente que esto es solo opinión y no tiene por qué ser una verdad absoluta. Para este video junté mucha información, que por cierto en la descripción va a estar el link de cada dato que haya encontrado, por más mínimo que sea, y con esa información y conociendo la situación actual, voy a opinar con respecto a este tema. Creo que así como estamos hoy en día, no va a volver la F1 Argentina. La verdad lo veo como algo muy lejano. Ya venimos de muchas promesas falsas y no tenemos que volver a caer hasta que veamos algo concreto. Yo hasta que no lo vea no lo voy a creer. Además otra vez se está vendiendo humo con todo esto y no hay que entrar en eso. Cuando realmente haya algo nos vamos a enterar y ahí podremos decir con certeza que tendremos F1 de nuevo. Repito lo que dije antes, la plata no sé de dónde va a salir. El gobierno dice que dependen de los privados y hay que ver si aparecen inversores. La plata que se puso para conseguir el asiento a Franco es muy poca comparado con lo que se necesita para arreglar el circuito y pagar el canon al F1. Llegar a poco menos de 300 millones de dólares en la situación actual de nuestro país me parece una utopía, incluso teniendo en cuenta la emoción creada por Franco. Además de que todavía no hay un plan muy bien definido con las obras como vimos antes. Quieren llegar al grado 2 FIA, pero lo quieren hacer con el circuito 6, pero el circuito 6 es muy lento para los autos actuales. Entonces habría que ir al lago. Pero la facilidad, entre comillas, para llegar al grado 2 está en el 6. El plan de obras no contempla la parte del lago según vimos. Entonces, ¿qué circuito quieren usar? Porque si el punto de las obras es ir dejando todo listo para un eventual salto a grado 1, tienen que hacerlo incluyendo la zona del lago, si no es trabajar sobre un circuito que no sirve. Otra cosa que hay que tener en cuenta es lo que dije antes, el hecho de si Franco tendrá o no asiento en unos años. Tenemos que ser optimistas, pero como dije, nada es seguro en la F1. Un hipotético GP de Argentina estaría planeado para ¿cuándo? ¿2027 como mínimo? Según el inspector Bertrand se podría estar en obras 15 meses con el circuito, más de un año. Además de eso, los circuitos tienen contratos y los calendarios próximos ya casi están armados. Es esperar para poder entrar al calendario. Entonces va a ser importante que Franco esté en F1 porque si no creo que todo se cae. Si Franco no está en 2025 tiene chances para entrar a partir de 2026, porque creo que demostró cualidades que pueden interesar a los equipos. Si él está en la F1 en un par de años, la F1 misma va a tener mucho más interés en un Gran Premio de Argentina, y a la vez Argentina va a tener interés en organizar un Gran Premio. También hay que tener en cuenta a los otros países que también quieren sumarse al calendario, y que quizás pueden ofrecer algo mejor a la categoría. Así que resumiendo, yo creo que habría que ser muy cautos con este tema. No hay que dejarse llevar por lo que puedan publicar algunos medios, porque nos están haciendo creer que en cualquier momento se anuncia una carrera en Argentina, y la verdad es que no hay nada. Una reunión en donde se mostró interés de todas las partes y listo. Pero por ahora no tenemos nada. No es más que lo que se hizo en otros intentos fallidos de lo que estuve hablando hace un rato. Las promesas son fáciles de hacer, pero no de cumplir. Es un combo de cosas las que tienen que darse para recuperar un Gran Premio de Argentina. De más está decir que espero lo mejor, pero no lo veo realista. Ojalá me equivoque. Y con esto creo que podríamos ir terminando el video. Espero que no se me haya pasado nada de todo lo que quería decir. Traté de hacer todo bien completo, con un poco de historia, antecedentes, contexto y todo para que juntos podamos hacer una conclusión bastante completa, sin hablar por hablar. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen like, suscríbanse, síganme en redes de las cuales tienen links en la descripción y nada más por ahora. Es todo, gente. Nos vemos.